Bien, buena noche para todos, mis amados hermanos. El Señor le bendiga a todos de manera muy especial. Quiero recordarles que eh, hace unas cuantas semanas que estuvimos aquí y estuvimos introduciendo un tema. El tema que habíamos comenzado, hoy vamos a darle terminación. Así que habíamos hablado no de los designios de Dios para su iglesia, sino este era un tema nuevo que habíamos comenzado hace un tiempo, y es medios de gracia en el seno de la iglesia. Medio de gracia en el seno de la iglesia. Así que quiero invitarlo a que vayamos al texto bíblico que vamos a utilizar, y el mismo lo encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, vamos a leer a partir del verso 38. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38 hasta el verso 42 estaremos leyendo. Dice la palabra de Dios: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Como bien le dije, Dios usa diferentes medios para traer bendición, para fortalecer la fe y también para cultivar el crecimiento espiritual de sus hijos, es decir, de su pueblo, la vida de los creyentes. A estos medios se le llaman medios de gracia. Así que son los medios de gracia, son los instrumentos que utiliza el Espíritu Santo de Dios, por medio de los cuales hace que los creyentes crezcan en gracia a semejanza de el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros habíamos hablado ya de diferentes medios, habíamos hablado aproximadamente de 4 medios de gracia que Dios da en el seno de su iglesia. Y el primero que hablamos fue la palabra de Dios en medio de la iglesia. Recuérdense que le dije, hay un texto en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, donde nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para corregir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero también habíamos hablado del bautismo y dijimos en esa ocasión que el ejemplo primordial, completo, fue el de nuestro Señor Jesucristo cuando viajó desde Galilea para ser bautizado en el Jordán por Juan. Pero en Mateo capítulo 28, él dio instrucciones en lo que los teólogos llaman la Gran Comisión. La Gran Comisión dijo: id por todo el mundo y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Y enséñenle todas estas cosas que yo os he mandado. Pero también habíamos hablado de la cena del Señor, la observancia de la cena del Señor.
Y recordamos que nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, lo primero que hizo fue enseñar acerca de la cena del Señor. Y luego el apóstol Pablo, en el capítulo 11, versículo 23 de la primera carta a los Corintios, también dijo a la iglesia: porque yo os he enseñado lo que asimismo recibí, que el Señor antes hizo esto y esto, instituyó la cena del Señor. Pero también habíamos hablado de la oración y dijimos que Pablo instruyó a la iglesia en Tesalónica, y en el capítulo 5, versículo 17, le dijo: orad sin cesar. Una necesidad urgente para los creyentes, y más que en todos los tiempos, hoy día es importantísimo la oración. Nuestro Señor Jesucristo oraba en el huerto antes de ir a la cruz, y en uno de esos momentos se levantó y le dijo a los discípulos: orad que no entréis en tentación. Así que hoy vamos a hablar de 3 medios de gracia que Dios ha puesto en el seno de la iglesia. El primero es la adoración. El segundo es la comunión. Y en tercer lugar, trataremos de hablar de uno de los temas más difíciles que enfrentamos los líderes de la iglesia: es la disciplina. Así que hoy comenzamos diciendo que la adoración es el propósito supremo para la cual los creyentes han sido redimidos. Los creyentes fueron redimidos. Fueron redimidos, fueron rescatados para la gloria y la honra de Dios. Así que en el Evangelio de Juan está escrito un texto en el capítulo 4, versículos 23 y 24, que dice de la siguiente manera: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Dios es espíritu, dice el versículo 24. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, la ocupación que tendremos nosotros en la eternidad con nuestro Dios está basada en la adoración. En el capítulo 5 del libro de Apocalipsis se puede leer y se verá que allí Juan en la revelación habla de lo que es la adoración celestial. Así que adorar al Señor es atribuirle la honra, la gloria, la alabanza, la reverencia que le son debida por su grandeza, le son debida por su poder, le son debida por su bondad, por su misericordia. Y también como creador del universo, Dios es el único al que se le debe toda adoración. En Isaías capítulo 42 y en el versículo 8 encontramos un texto que nos dice de la siguiente manera: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Dios manda a que a él se le dé honra y gloria. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en el desierto, fue tentado por Satanás y le dijo lo siguiente: escrito está, al Señor tu Dios adorará y a él solo servirá. Así que la adoración a los ángeles, la adoración a los santos o la adoración a cualquier divinidad está estrictamente prohibida en la Biblia porque es una idolatría infragante. Así que el Decálogo también nos habla acerca de lo que se enseña acerca de la oración. Y en Éxodo capítulo 20, versículos 2 hasta el 5, que podemos leer, dice de la siguiente manera: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
No tendrá dioses ajenos delante de mí. No te hará imagen de ninguna semejanza, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que la negativa de adorar a Dios es inconcebible, tanto en la vida como en cualquier forma que se haga. De hecho, el apóstol Pablo le escribe la carta a los romanos y en el capítulo 1, versículo 18 hasta el 21, le dice de la siguiente manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que no adoran a Dios, dice el texto, no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. De manera entonces, mis amados hermanos, que la verdadera adoración comienza en el corazón y en la mente del verdadero adorador. No está basada en culto suntuoso ni en templo suntuoso. Tampoco está basada en música estruendosa, que más bien tienden a desviar al adorador de lo que es la verdadera adoración fiel a Dios. Todas estas cosas simplemente podrían solo ser expresiones externas, expresiones, vamos a decir, expresiones de la carne. Ahora, no son lo que nosotros podríamos decir una expresión de una adoración genuina que viene de una alma sincera que lleva devoción delante de Dios. Así que las expresiones de alabanza, de agradecimiento, de servicio a los demás por amor de Cristo constituyen sacrificios de alabanza a Dios. El escritor a los Hebreos en el capítulo 13, versículos 15 y 16 lo dice de la siguiente manera: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de él. Y cuando dice por medio de él, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto del labio que confiesan su nombre. Ahora bien, cuando nosotros hacemos obra de sacrificio en beneficio de todos nuestros hermanos, los creyentes, también el escritor a los Hebreos dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. ¿Por qué? Porque de tales sacrificios también se agrada a Dios. Así que durante el culto de adoración de la congregación se une en lo que nosotros llamamos una adoración corporativa. Y cuando hablamos de una adoración corporativa, estamos hablando de una adoración de toda la iglesia. Así que alabamos a Dios allí con cánticos, con alabanza, con salmo, con oración. Ahora, contribuir económicamente en la iglesia también es una expresión, una forma de alabanza y de adoración que el creyente o el adorador lo hace con gozo. Así lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta que escribe a la iglesia corintia, en el capítulo 9,
versículo 6 hasta el 15, un texto que ustedes pueden buscar en su palabra. Ahora, para los creyentes, el acto supremo de adoración es ofrecer todo de sí mismo en sacrificio vivo al Señor, como Pablo dice a la iglesia de Roma en el capítulo 12 y versículo 1. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional, dice la palabra. La adoración va más allá que un culto, que un canto, va más allá que cualquier otra expresión que nosotros podamos sentir. Es una forma de pensar. La adoración es una forma de pensar, una forma de vivir para la honra y la gloria de nuestro Dios. Por lo cual, entonces, la adoración siempre debe de estar pensada en la verdad. Pensada en la verdad, como habíamos dicho en Juan capítulo 4, versículo 24. Ahora, muchos hoy día confunden lo que es el emocionalismo con la verdadera adoración. El apóstol Pablo le dijo a los corintios en el capítulo 14 y versículo 40, y le dijo, hágase todo decentemente y en orden. Así que el sexto medio de gracia que vemos esta noche es la comunión. La comunión. El término comunión procede del vocablo griego que se llama koinonia. Y este vocablo se traduce como participación o compartir. Ahora, la base para la comunión de los creyentes es la salvación. Y al estar los creyentes en comunión con el Señor Jesús, lo están los unos con los otros. En Juan, la primera carta que escribe Juan, en el capítulo 1, versículo 3, Juan dice de la siguiente manera: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que la comunión de todo lo creyente está basada en su posición de comunión con Cristo, en la posición que yo tengo con mi Señor Jesucristo. De ahí va a depender la comunión con mis hermanos. Y al estar unido al Señor en fe, también los creyentes están unidos en amor. Como dice Juan cuando hace la oración sacerdotal del capítulo 17 y verso 17 del Evangelio, que dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. De manera que entonces la práctica de la comunión entre los creyentes consiste en el servicio hacia los miembros del cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Hay un texto que quiero leer con ustedes, lo encontramos en Filipenses capítulo 2 y versículo 1 al 4, que dice de la siguiente manera: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a sí mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. De hecho, también hay un texto que encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles,
capítulo 4, versículo 32 al 37, que nos habla también de la comunión de los creyentes de la iglesia primitiva. El apóstol Pablo usa una metáfora de un cuerpo humano para explicar cómo debería contribuir cada creyente en la vida de comunión. Y esto lo explica en el capítulo 12 a la primera carta de los Corintios, que realmente vamos a estudiar después. Así que esta es una de las ilustraciones de la vida común que los creyentes comparten bajo el señorío de Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. De manera que entonces la expresión de la comunión incluye el servicio gozoso, un servicio gozoso. También incluye todos los mandamientos los unos a los otros, que son por encima de 25 mandamientos que tiene el Nuevo Testamento. También el discipulado y de igual manera también incluye lo que es la hospitalidad. De manera que entonces la comunión de los creyentes también proporciona protección espiritual para todos los miembros. La vida cristiana no ha sido diseñada para vivirse en aislamiento, sino para vivirse en común con todos los demás creyentes, para estimularse los unos a los otros al amor y a la buena obra, como dice la carta a los hebreos. Ahora, como ovejas que se separan del rebaño, los cristianos que se aíslan de la iglesia se convierten en presas más fáciles de la tentación y del pecado. Por eso los creyentes tenemos que tener cuidado con aislarnos de los demás hermanos o con dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque esta es la razón por la que el Nuevo Testamento enseña a los creyentes a asistir con mucha regularidad a la iglesia y a participar de los ministerios de su iglesia local. Realmente el escritor a los hebreos lo dice en el capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino en tanto que usted ve que el tiempo se acerca, se prepara usted mejor. Ahora, el último medio de gracia que vamos en el seno de la iglesia que tratamos esta noche es la disciplina. Realmente es uno de los temas más difíciles que se pueden tratar dentro de la iglesia. Pero no obstante, hay que tratarlo realmente porque fue nuestro Señor Jesucristo quien bosquejó cómo debía aplicarse la disciplina dentro de la iglesia. Y comienzo diciéndole entonces, mis amados hermanos, que aunque la palabra disciplina tiene connotaciones negativas, la práctica de la disciplina en la iglesia debería ser motivada por un deseo positivo, amoroso y para preservar la pureza de la iglesia. Repito, para preservar la pureza de la iglesia y para restaurar a los hermanos y a las hermanas que hayan pecado o hayan faltado a la comunión. Ese es el propósito de la disciplina. El apóstol Pablo dice en la segunda carta que escribe a los Corintios, en el capítulo 7 y versículo 1, dice de la siguiente manera: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Realmente, la Biblia, el Nuevo Testamento, nos enseña, la Biblia por completo, nos enseña acerca de varios niveles de disciplina dentro de la congregación. Varios niveles de disciplina. Y quiero mentar primeramente que en el capítulo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 11,
encontramos allí una disciplina de muerte. Realmente allí una pareja de esposo vende una propiedad y la presenta delante de los apóstoles. Y el apóstol Pedro, a quien representaba la iglesia en ese momento, le dijo: ¿por qué Satanás puso en tu corazón mentirle a Dios? Mentirle al Espíritu Santo. No ha mentido a los hombres, sino que ha mentido a Dios. Allí la aplicación de la disciplina fue la muerte, porque él y su esposa murieron por mentirle a Dios. Así que lo que quiero decirle, mis amados hermanos, es que debemos de tener cuidado cuando nosotros creemos que podemos decir algo a una persona sabiendo en nuestras entrañas, en nuestra mente y en nuestro corazón que mentimos. Ahora, en el capítulo 5, versículo 1 hasta el 13 de la primera carta que Pablo escribe a los Corintios, allí hay otro nivel de disciplina. Y el apóstol Pablo se reúne en espíritu con los líderes de la iglesia y le dice: al que ha cometido tal acción, entréguenlo a Satanás. Y aquí entregarlo a Satanás, dice, ¿para qué? Para que su carne sea destruida y él, su alma, salva. Aquí este hombre que ha sido entregada a ese nivel de disciplina, se le ha sacado fuera. Está en medio de donde no hay ninguna clase de protección, porque está a expensa de Satanás y sus tentaciones. Pero en la segunda carta que escribe Pablo a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 3, versículo 6 al 15, tenemos otro nivel de disciplina que la Biblia nos enseña. Y nos dice, Pablo le da un consejo, que a todo lo que anden desordenadamente dentro de la iglesia, con ellos ni se junten, ni aún coman con ellos. Pero hay otro nivel de disciplina que encontramos en la primera carta de Timoteo, capítulo 19, capítulo 1, versículos 19 y 20, en donde el apóstol Pablo dice que ha entregado en un nivel de disciplina también extremo, ha entregado a Satanás, a Himeneo y a Alejandro. ¿Por qué? Por blasfemos. Estos están blasfemando la palabra de Dios y él decide entregarlo. Pero hay otro nivel de disciplina que encontramos en la carta que escribe a Tito en el capítulo 1, versículo 10 al 16, donde también encontramos otro nivel de disciplina. ¿Para quiénes? Para aquellos que están llevando a la iglesia diferente doctrina, que están enseñando por ganancia deshonesta y están distorsionando la paz y de los creyentes. Así que esos niveles de disciplina lo da la iglesia. Ahora bien, la disciplina de la iglesia no debería nunca estar motivada por orgullo, ni tampoco por deseo de ejercer poder de manera no bíblica, pero mucho menos con un propósito de avergonzar a la persona, sino que la disciplina debería de estar supervisada por los ancianos, quienes como pastores del rebaño anhelan con toda honestidad y sinceridad ver cómo se arrepienten las ovejas errantes y regresan arrepentida y restaurada al redil. Hay un texto que tenemos en Gálatas capítulo 6 y versículo 1 que dice de la siguiente manera, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
lo que dice que debe de tener sumamente cuidado. Sí, nuestro Señor Jesucristo, Él bosquejó el proceso de disciplina que la iglesia debe de llevar a cabo. Y en el capítulo 18, versículo 15 al 17 del Evangelio de Mateo, nos enseña lo siguiente. Así que este pasaje describe un proceso de 4 pasos con respecto a cómo debe lidiar la iglesia con el pecado entre sus miembros. Y quiero decirles, mis amados hermanos, que en primer lugar, los creyentes tienen que ocuparse del pecado de manera individual o de manera personal. Y no quiero decir que tú como persona tienes que saber si peca o no. Estamos hablando de lo que el Señor Jesús nos ha dicho acerca de cómo enfrentar el pecado dentro de la iglesia. Lo primero que dice el Señor es que debemos de acercarnos a la parte ofensora con espíritu de mansedumbre y de humildad. Dice el texto, si el hermano que peca responde a la confrontación en privado, con arrepentimiento, el proceso de disciplina de la iglesia llega a su fin. Ahora bien, el hermano es perdonado y es restaurado. En el versículo 15 dice de la siguiente manera: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. El proceso de disciplina es sumamente delicado, porque ningún pecado quedará impune. El Señor pagó por nuestros pecados, pero Él murió en la cruz y su sangre fue derramada para cubrir nuestra mancha. Así que si el hermano se niega a arrepentirse, el proceso pasa a una segunda etapa en la que 1 o 2 creyentes se unirán para confrontar al hermano que está en pecado. Así que estos testigos son los que van a confirmar principalmente que el pecado se cometió y observarán de esa manera cómo responde la parte ofensora, es decir, cómo responde el pecador que ha ofendido. Y después de haber sido confrontado por segunda vez, entonces el texto nos dice de la siguiente manera: mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o a 2, para que en boca de 2 o de 3 testigos conte toda palabra. Quiero decirle, mis hermanos, que uno de los problemas más difíciles que enfrentan los pecadores, que enfrentamos nosotros los pecadores, es que muchísimas veces, aún teniendo hermanos que conocen de nuestra falta, no nos corrigen. Y no nos corrigen por alguna razón. No nos corrigen porque supuestamente nos aman. Amados míos, no hay un amor para ningún creyente que esté por encima del amor de Dios. No hay ningún sacrificio para ninguna persona cristiana que esté por encima del sacrificio de Cristo. Así que cuando un hermano esté en infracción, es su obligación llamar a su hermano y decirle que las cosas no están marchando bien. Eso es lo que hace que tu iglesia esté sana. ¿Por qué? Porque cuando el pecado está dentro de la iglesia, en realidad la iglesia está débil. Hay debilidad. Así que el texto dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o a 2, para que en boca de 2 o de 3 conte toda palabra. La ley de Moisés enseñaba en Deuteronomio capítulo 17, versículo 6, por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir.
no morirá por el dicho de un solo testigo. Y en el capítulo 19, versículo 15 dice, no tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación a cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o de 3 testigos se mantendrá la acusación. Ahora, cabe de esperar que el peso que se ha añadido a la reprensión del que ha pecado, porque ha venido con 2 o 3, pueda provocar entonces un cambio de actitud en el comportamiento del hermano que ha infractado, en el hermano pecador. Si se negara a arrepentirse, entonces, después de haberse dado el tiempo adecuado, el proceso pasa a una tercera etapa. Así que por su persistencia y por su dureza de corazón, el hermano que ha pecado, los testigos entonces deben levantar el asunto para llevarlo delante de la iglesia. ¿Qué dice el versículo 17? Si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Por la manera pública de esta tercera fase, entonces los ancianos deben de ejercer la acusación. Deben de ejercer una adecuada diligencia para afirmar los hechos tal como se le ha presentado a la iglesia. Así que el pecador ha sido debidamente confrontado y que se ha negado a arrepentirse antes de haberlo dicho a la iglesia. Pero también hay otra cosa en cuestión, mis amados hermanos, que debemos de poner claro en cuanto a la disciplina de la iglesia. Es que muchísimas veces nosotros pensamos que cuando un hermano es disciplinado, él no va a obedecer la disciplina y se irá. Y entonces nosotros tenemos el lamento de no disciplinar, sino madrugar y enfriar o concebir el pecado en el seno de los demás hermanos. Eso no es así. Un día nuestro Señor Jesucristo predicaba y muchos comenzaron a irse por lo dicho del mensaje. Y nuestro Señor Jesucristo, ante la preocupación de lo que estaban a su alrededor, Señor, se están yendo todos. Él le dijo, ustedes también quieren irse. De manera que un pecador que persiste dentro de la iglesia no es necesario en el seno de la iglesia, porque contamina a la iglesia. Así que hay que llamar la atención al que está en pecado. ¿Por qué? Porque el propósito de alentar a la iglesia es doble. En primer lugar, recordarle a los demás miembros de la gravedad del pecado. ¿Qué dice Pablo a Timoteo en el capítulo 5, versículo 20? A los que persisten en pecar, repréndelo duramente delante de todo para que los demás también teman, para que los demás vean. Pero también en segundo lugar, el propósito de la disciplina en la iglesia es alentarlo a enfrentarse al hermano pecador con la esperanza de que éste se arrepienta y sea restaurado. Ahora bien, si el hermano confrontado sigue negándose al arrepentimiento, el paso final de la disciplina de la iglesia es apartarlo formalmente y aislarlo de la comunión. Sí, la persona impenitente, es decir, la persona, para no utilizar la palabra impío, impenitente, ya no debe de ser tratada como hermano, sino como una persona pública. Aquí nuestro Señor Jesucristo
dijo que debe de ser tratado como un publicano y debe de ser considerado como alguien de afuera a quien ya no se le extienden los beneficios de la bendición de la membresía de la iglesia. ¿Sabe qué significa eso? Que entonces el hermano está apartado y está a expensa de la tentación de Satanás. La motivación no consiste en castigar a la persona, sino verla recuperada y arrepentida. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica en el capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todos, hermanos, que anden desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Sí, por lo cual entonces el único contacto con semejante individuo debería tener el propósito de amonestarlo y llamarlo al arrepentimiento. Ese es el único contacto. En la iglesia primitiva, los creyentes ni siquiera debían consistir en una comida con aquellos que persistían en el pecado y no se arrepentían. Y el apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera en la segunda carta que escribe a los Corintios. En la primera carta, capítulo 5, versículo 11. Y le dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Esa es la forma en la que... Así que expulsarlo de la iglesia protege la pureza de los miembros restantes y también salvaguarda el testimonio de la congregación a los ojos del mundo, porque una iglesia desordenada no tiene testimonio delante del mundo. De manera que la autoridad para practicar la disciplina en la iglesia, esta procede del mismo Señor nuestro Jesucristo. Y en Mateo capítulo 18, versículo 18 al 20, nuestro Señor Jesucristo, después de dar el ejemplo de cómo debe la iglesia disciplinar a los miembros, dice lo siguiente: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Y dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que estás en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora, la frase atado en los cielos y desatado en los cielos eran frases rabínicas que se utilizaban para significar acciones prohibidas o acciones permitidas a la luz de la verdad de Dios. Cuando los rabinos veían acciones, determinaban si estaban de acuerdo a la palabra de Dios o no estaban de acuerdo a la luz del proceder divino. De manera que entonces en este contexto la intención de nuestro Señor Jesucristo es muy clara. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia sigue el procedimiento bíblico para la disciplina, su veredicto está en armonía con la voluntad revelada de Dios. Así que, por tanto, la iglesia que excomulgan a algunos miembros no arrepentidos después de seguir un proceso adecuado de disciplina, pueden descansar segura y tranquila. ¿Por qué? Porque estas cuentan con acciones que provienen de la autoridad divina. De hecho, mis amados hermanos, cuando en medio nuestro
esté algún pecado y nosotros nos demos cuenta de ello, por favor debemos de llamar al hermano y corregir los defectos que haya en él. No debemos de guardar silencio. Los ancianos tienen la obligación, cuando disciplinan a alguien, de presentarlo a la iglesia. ¿Para qué? Para evitar que ese hermano o esa hermana sea utilizada en ministerio. Se usaba antiguamente o en unos años atrás que cuando en una iglesia local se disciplinaba a alguien, todas las demás iglesias del área lo sabían. ¿Por qué? Porque se le avisaba que un hermano X estaba en disciplina. No olvidemos las prácticas que son santas y que son de provecho para la vida del creyente, para la edificación. Así que es una obligación del liderazgo de la iglesia llamar la atención cuando hay pecado, pero también disciplinar y presentarlo a la iglesia como uno de los males que afectaba, para que los hermanos se corrijan y puedan prepararse nuevamente para su comunión. Que el Señor les bendiga.